gusta entregar en el altar de esta pelea supuestamente antiinflacionaria, que no es tal, y no es solo una cuestión, porque podríamos decir, uy, qué desastre somos los argentinos, no. Si uno ve a escala global, que desde mediados de los 80 hasta hoy se atemperó muchísimo la inflación, pero la consecuencia de eso es que la productividad crece y crece, las utilidades de las empresas crecen y crecen, y el salario real disminuye. Pareciera que es una suerte de programa que se ha impuesto a escala global, y es por eso que yo digo que vivimos en la dictadura del capital, que en realidad muchos gobiernos, los organismos multilaterales, lo que hacen es poner leyes y reglas que protegen al capital a costa de la vida de las personas. Y puede sonar tremendistas, pero bueno, basta con ver que en la famosa ley base que acompañó gran parte de la dirigencia política argentina, hay una moratoria para los dueños del capital, pero se quita la moratoria jubilatoria para entender esto que estoy diciendo. Hay un oyente con muy buen criterio decía, bueno, pero los peronistas tenemos que cuidarnos, como diciendo que no hay que agrandar demasiado el Estado o tener demasiados gastos que después comprometan la economía de toda la sociedad. Pero si yo no estoy equivocado, no solamente Néstor gobernó digamos, con un número sin tener déficit, sino que Perón tampoco gobernaba con déficit. Mira, es que yo creo sinceramente que entrar en ese debate público como centro de la discusión política es un error. Cuando se empieza a poner la dirigencia y aparte la militancia ese tema arriba de la mesa, ya perdiste. Ya perdiste porque dejás de hablar de política para hablar de una cuestión que es financiera. Y la verdad es que uno puede tener superávit, déficit fiscal, tiene que tratar de tener una situación razonablemente equilibrada como cuestión de mediano plazo, pero la vida está hecha de coyuntura, no de mediano plazo. Y entonces en distintos momentos hace falta tomar distintas medidas. Y me parece que el debate tendría que ser alrededor de las jubilaciones, de la educación, de las vacunas, y no del superávit o déficit fiscal. El superávit o déficit fiscal es una cuestión instrumental. Y me parece que el objetivo del peronismo es el amor y la igualdad, o la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, o un país justo, libre y soberano. Ahora, un pueblo libre, ¿no? Un pueblo libre. Exactamente, cuando empezamos a dar todo el debate alrededor de superávit, déficit, bueno, primero le estás dando un lugar a la economía que no debiera tener. Segundo, estás abandonando objetivos políticos y poniendo objetivos financieros. Y esto, mira, Guzmán decía que una bandera de su gobierno era el superávit fiscal, y al mismo tiempo consagró la deuda de Macri dándole estatus de ley en la Argentina. Entonces, eso fue terrible. Pero tiene que ver con una cosmovisión que pone en el centro lo financiero y la vida de las personas en la periferia del análisis económico. Ahora, y lamentablemente pasa mucho. Uno como yo, que no sabemos nada de economía, veo por otro lado que por un lado hay un gobierno de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof que quiere entrar al BRICS, que ayuda a otras provincias en temas que no pueden resolver sola o que necesitan ayuda. Y no solamente Axel, por otro lado a Quintela lo veo haciendo una constitución nueva, que es la primera constitución que se va a hacer en este siglo, y que además plantea el mínimo asegurado para toda la sociedad, para cada uno de los habitantes. Así es. Qué bárbaro. Me Qué parece diferencia.
Sí, claro. Bueno, obviamente son provincias de un tamaño distinto que tienen restricciones distintas y dificultades distintas, pero lo de Quintera francamente es impresionante porque fue resolviendo cuestiones como la conectividad en toda la provincia desde el Estado. Uh-huh. Es poco sabido, pero durante la pandemia recuperaron empresas que se estaban yendo de la provincia y bueno, pues sí, las tuvieron en marcha. Y bueno, obviamente planes de vivienda y demás, y el corolario de todo eso es que el gobernador le llevó a su sociedad una propuesta de modificación de constitución. Es una constitución realmente de una nueva generación constitucional, porque como bien vos señalás, tiene como uno de sus preceptos asegurar un ingreso básico universal, otro la cuestión de los bienes públicos naturales, en particular la minería, y temas tan importantes institucionalmente como que los jueces van a ser elegidos por un plazo y que después tienen que revalidar su título como cualquiera otro de los estamentos de la sociedad. Me parece muy auspicioso en un país que además tiene una tradición de una constitución como la del año 49 de Perón, que me parece que es quizás la pieza jurídica más importante de toda la historia argentina. Y repetí eso, por ahí la gente acomodó un plato, corrió un vaso y no pescó. La Constitución del año 49 quizás sea la pieza jurídica más importante de toda la historia argentina, porque ponía en valor y en funcionamiento derechos de una profundidad, con su capítulo dedicado al tema de la ancianidad, de la niñez, con el rol del trabajo asegurado constitucionalmente. Y claro, en la Constitución originaria de Argentina tenía que ver con copiar bastante otras constituciones. Fue un salto muy importante en su momento, pero me parece que la Constitución del 49, aunque fue derogada por un bando militar y por una asamblea constituyente trucha que volvió a reponer la Constitución anterior, me parece que es un momento fundacional de la Argentina tal cual la conocemos, ¿no? Hola, Amado, ¿cómo estás? Leandro Deza te saluda. ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien. Te quería consultar porque si hablamos de lo económico, obviamente, o sea, el ministro de Economía es Caputo, ¿no? Que es el mismo que tenía Macri, que bueno, el mismo Milei criticaba el otro día en este mismo programa, hablábamos con un economista y decíamos, bueno, Milei se está contradiciendo. Milei por ahí llegó a la presidencia y era creíble para un público, para un sector, porque no tenía experiencia en lo público. Bueno, apenas asumió ya se contradice porque Caputo es su ministro, y tiene la misma receta económica que vimos en el macrismo, que vimos en los 90, que lleva a la crisis. Pero yo le veo algunos aspectos a este gobierno que van más allá de lo económico, que van más allá del ministro de Economía, que son algunas cuestiones. Por ejemplo, Mondino no reconociendo a las Malvinas como argentinas. Hay otro sentido que toca este gobierno de Milei, creo yo, que tiene que ver con otra cosa, que no es con lo económico, que va con lo antinacional o con lo que nosotros consideramos que siempre fue nuestro, que siempre fue nacional, y que este gobierno rompe un poco con eso. Tal vez tiene que ver con esta reivindicación a los estadounidenses siempre, a sentirnos, a que se sienten por ahí más parecidos a ellos que a nosotros mismos. ¿Cómo lo ves vos, Amado? ¿Crees que hay otras cuestiones más allá de lo económico que tiene este gobierno en particular que se diferencia de por ahí el macrismo o el menemismo? Yo creo que el macrismo tenía las mismas... Esto que vos señalás, ¿no? Va por encima de lo económico. Siempre lo económico es una consecuencia de una filosofía de abordaje de la vida, de la política, pero lo hace más desembosadamente. Entonces es un gobierno de una matriz colonial que no es nueva en la Argentina. Uno podría pensar en Rivadavia, podría pensar en tantos momentos, ¿no? En Martínez de Oz, en el menemismo, en De la Rúa.
y en todos los economistas que estaban alrededor de eso. Por eso digo que la economía termina siendo una cuestión instrumental. Lo que pasa es que este gobierno lo hace mucho más desembosadamente y se atreve a poner en discusión todo lo constitutivo de la argentinidad, me parece. Podríamos ir un paso más, todo lo constitutivo de la civilización humana, porque cuando parece que todo va pasando a una velocidad que nos olvidamos. El presidente habló de que tenía que haber un mercado de compra y venta de hijos, sí, ¿no? O de órganos del cuerpo humano. Entonces, esto que vos señalás, que yo comparto, para mí, este gobierno de anarco no tiene nada, es un gobierno que pretende un orden económico, un orden social, también un orden en la calle, a los palazos y a los balazos, o sea que de anarco no tiene nada, pero sí es colonial, tiene una matriz colonial que no es nueva en la Argentina. Lo que pasa es que en el formato de showman de este presidente, cosas que son gravísimas a parte de la población le suenan graciosas o tolerables, y yo quiero creer que eso en algún momento esa faceta va a cambiar, ¿no? Porque es un país, fíjate, se decía que Cristina era una persona agresiva o de mal modo, y hoy Argentina está peleado con todos los países que puede estar peleado y algunos que no podría, porque el episodio con lo de Francia es un nuevo episodio, ¿no? Y todos los días tenemos una noticia de este tipo. Entonces dicen que tenemos un lugar en el mundo, pero a mí me hace eso que estamos cada vez más aislados. Y la conexión que tenemos con el mundo es solamente a través del canal financiero. Entonces me parece que no es un buen camino. Es un gobierno que ve como residuo la cuestión de la vida humana, y por eso el presidente dijo que aún no veía gente muriéndose en la calle para discutir que la economía no iba mal. Entonces siempre va de lo financiero a lo económico, va del rollo del capital a los trabajadores, y en definitiva deja lo humano como un residuo en su análisis y en su acción. Amado, Fede del Corro te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos como siempre. No, un gustazo. Yo te llevo más al terreno de lo económico, porque antes de hacer la nota con vos te hablábamos sobre en un repaso sobre lo que había sido las tendencias del día, y hablábamos de los puts, de estos seguros que tenían los bancos, y que el gobierno hoy medio que celebró que había podido levantarlos o los había resuelto de alguna manera unilateral. Y te quería preguntar si podrías bajarnos un poco a la tierra la explicación de cómo funciona y qué es lo que está haciendo, porque pareciera, lo hablábamos recién con Martín, que el gobierno está medio que como esperando el triunfo de Trump en Estados Unidos para que entre un dinero, y mientras tanto tratar de intervenir más o menos en el mercado de crédito, pero no, y la relación con los bancos es una relación rara, y festejan un superávit donde todos vemos que no le están pagando las eléctricas, que no están pagando, que el superávit es no estoy pagando la deuda que tengo, no es un superávit real. ¿Cómo fue el tema de los puts, por ejemplo? ¿Vos podrías? Es un tema bastante, se le puede dar muchas vueltas, ponerle mucho nombre técnico, pero la verdad es que el mercado le exigía al gobierno argentino, que desde el gobierno de Macri, porque también hay que hacer un poco de historia, ¿no? Un país que entre Néstor y Cristina habían desendeudado, Macri lo endeudó en menos de 4 años, lo llevó a una situación peor a la del 2001 en términos de deuda, porque pensá que en el 2001 se le debían 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario, y Macri te hizo en un solo ejercicio 50.000 millones de dólares de deuda. Pero más allá de los nombres técnicos, lo que va haciendo este gobierno son alquimias financieras. Esta última, ellos suponen que mejorando el balance del Banco Central van a resolver los problemas monetarios de Argentina. Yo te diría que eso es una visión infantil y inepto, y pretenden hacerlo, para ponerlo gráficamente, pasando la deuda de un bolsillo a otro. Es decir, le pagan a los acreedores del Banco Central, pero endeudan al Tesoro. Es decir, pasan la deuda del balance del Banco Central
a el presupuesto público. Y en ese camino yo creo que van haciendo operaciones cada vez más ruinosas para el conjunto de las y los argentinos, lo cual no solo es una trampa financiera, sino que también es una trampa política, porque te están cargando el presupuesto de pagos de la deuda para adelante, en capital, en intereses, y entonces después te van a decir, bueno, hay que recortar la educación, la salud, las jubilaciones, porque necesitamos pagar la deuda. Entonces es un problema actual, pero también te están generando la dinámica de un nuevo problema para la vida de las y los argentinos. Te leo una cosita que posteó hace nada el ministro de Economía, Toto Caputo, hace 20 minutos. Dice, los pesos emitidos, se le preguntan por la emisión en este momento de cero emisión, ¿no? Dice, ¿cómo no era cero emisión? No. Él justifica y dice, los pesos emitidos son por compras en el MULC, M-U-L-C. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos, lo digo desde la primera entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar los impuestos y el peso va a ser entonces la moneda fuerte. Esto a mí me parece que si yo soy parte del famoso mercado, no me deja para nada tranquilo lo que dice el ministro de Economía. No, primero que, bueno, el MULC es el mercado único libre de cambios, para los que les gustan las el hombre hace unos meses te decían que el peso era un excremento y que iban a sacar los pesos, y ahora dicen que lo que están haciendo fuerte es el peso. Yo lo que tiendo a pensar es que se les rompió la brújula, si es que alguna vez la tuvieron, y se les rompió el timón, que ya venía bastante deteriorado. Entonces, lo que te decía antes, van haciendo operaciones que cada vez son más ruinosas para el presente y el futuro de los argentinos. Eso es... Seguí. No, quiero decir, ¿eso nos pone en una zona de peligro? Yo te diría que en peligro estamos desde que asumió Milei. O quizá cuando la sociedad decidió ponerlo Macri de presidente. Entonces, en líneas generales parece una construcción de un pueblo sometido, ¿no? Condenado, que puede caminar, que lo que tenemos en Argentina es una lumpenburguesía, ¿no? Una burguesía que tiene sus intereses asociados a los intereses de las potencias colonizadoras. Ahora que hoy está de moda hablar de quién coloniza, ¿no? En el nuevo papelón del gobierno. Me parece que ahí hay una de las claves. Ahora, mientras hablamos de todo esto, la industria cayó el 14%, y tenés las dos principales fábricas de neumáticos buscando alguna forma de subsistir, ya sea por procedimientos preventivos o suspendiendo y despidiendo trabajadoras y trabajadores. Entonces, la masa financiera que ya además a mí me llama la atención, ¿no? Porque después de lo que hizo Caputo en el gobierno de Macri, tendría que ser obvio lo que iba a pasar. Ahora, mientras todo eso sucede, la economía argentina, todo ese cuento, en el gobierno de Macri fue el segundo semestre, en este era el rebote en B, dijimos de entrada que eso no iba a suceder de ninguna manera. Bueno, ya ahora te están diciendo que va a ser el año que viene, el año que viene te van a decir que no va a ser nunca. Porque además van a empezar a haber problemas fiscales más severos cuando un país, cualquier país, alrededor del 70% de su funcionamiento económico es el mercado interno. Cuando vos deteriorás el mercado interno, bueno, vas a agravar tus problemas fiscales, y me parece que en el segundo semestre vamos a entrar severamente en esa etapa, ¿no? Agregando más problemas. Había otras teorías económicas, ¿no? Por ejemplo, pagarle bien a los jubilados, que total gastan todo en el país para calentar la economía. Sí, claro, pero eso es comunista, boludo. Amado, muchas gracias. No, un gran abrazo y muchas gracias por acompañarnos hoy particularmente. Y siempre, Martín, con vos. Fuerte abrazo, muchas gracias.